de todos los retailers. En casi toda ciudad importante o ciudad de tamaño medio, están llegando los retailers. Y detrás de los retailers llegan sistemas financieros, ¿no? Entonces el sistema, y ahora viene también, por ejemplo, la difusión probable de dinero electrónico. Entonces yo creo que es bueno que el sistema financiero esté llegando a gente que no tenía acceso. Pero de la misma forma que es bueno, siempre todo crédito implica que hay que tener cuidado. De repente el Estado tiene que tener una política más activa de información, ¿no?, respecto a estos temas. Ya la superintendencia lo viene haciendo hace tiempo, la propia Asociación de Bancos también lo viene haciendo. Digamos, espacios como el tuyo yo creo que contribuyen a poner el tema en busca de transparencia. Y repito, desde el punto de vista de si alguien considera que es un buen sujeto de crédito, tiene opciones para comenzar a negociar y no aceptar necesariamente las primeras condiciones que le ofrezcan, sino buscar otras alternativas. Pasamos a otro tema. Sí. En las últimas semanas ha habido un pequeño debate sobre el tema del superávit fiscal, que en el Perú se proyecta, creo que va a ser 2% este año, 2%. ¿No? Y claro, es nuevamente un tema que vuelve cada cierto tiempo, ¿no? Si un país pobre como el Perú, con tantas necesidades, debe o no debe tener, o es hasta éticamente lo adecuado, tener un superávit de este tamaño cuando hay necesidades que resolver. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen o que tú tienes personalmente? A ver, acá tenemos que apelar un poco a la historia, tenemos que apelar al pasado. En el pasado, el déficit fiscal ha sido una fuente importante de los males económicos que hemos tenido en el Perú. Estamos hablando, digamos, con superávit o déficit, con el exceso de recursos. Digamos, superávit o déficit entendido como la cantidad de recursos que tiene el Estado luego de haber recaudado los impuestos y haber realizado los pagos que tiene que hacer. Entonces, por lo tanto, el Estado puede, en algunos casos, y que ha sido tradicional en el pasado en el Perú, gastar más de lo que le ingresa. Y endeudarse para cubrir ese gasto. Y endeudarse para cubrir ese gasto. Entonces, lo que ha pasado durante los 70s y 80s, y que llegó a su máxima expresión en el año 85-90, es que tuvimos una posición fiscal deficitaria, largamente deficitaria, que terminó siendo financiada por el Banco Central y generamos una hiperinflación. Progresivamente en los últimos años hemos buscado más disciplina fiscal, más responsabilidad fiscal, y gracias al crecimiento de la mejor recaudación fiscal, hoy tenemos un nivel de deuda del Estado bastante inferior al que se puede encontrar en muchos países del mundo, lo cual es bastante bueno. Pero por otro lado también uno dice, como tú lo planteas, efectivamente somos un país que tiene todavía muchas carencias. Y estamos generando recursos, afortunadamente, por encima de lo que todavía se está gastando. Puede existir un espacio para aumentar el grado de gasto del Estado en la economía, en la medida que se ve que los próximos 3 años no parecen haber condiciones por las cuales uno ve una crisis financiera internacional. ¿No? Yo creo que esa fue una situación que se pudo mirar los últimos 2 años, pero hoy creo que el mundo está algo más optimista de los próximos 2 años. Eso es importante, ¿por qué? Porque el precio del cobre probablemente se mantenga, el precio del oro también se mantenga, las principales materias primas, y por lo tanto el colchón de recursos fiscales que se tiene va a estar ahí. Eso no quiere decir que tengamos que entrar a una época de dispendio, pero creo que, por ejemplo, cuando hay propuestas como la que se plantea de crear un fondo de riqueza con esos recursos. ¿Qué quiere decir un fondo soberano de riqueza? Tomar esos recursos, algo así como lo hicieron los noruegos. Los noruegos descubrieron que tenían mucho petróleo ya hace algunos años, en una cantidad tan grande que si bien podían darse la buena vida y la gran vida, eso iba a complicar la vida futura, porque el petróleo es un recurso agotable. Entonces, en resguardo de sus futuras generaciones, ¿qué dijeron? Saquemos esos recursos de la economía y mandémoslos a inversión en activos financieros en el resto del mundo. Y crearon fondos soberanos. Hay muchos países que tienen fondos soberanos. Eso podría ser el Perú. Esa es un poco la idea. Eso podría ser el Perú. Sin embargo, yo creo que, repito, las necesidades que tenemos como país son más grandes. Y hay un margen como para todavía gastar un poco más en los siguientes años. Definitivamente sí, es cierto que hay que hacerlo con mucha cautela. Eso tiene un efecto también sobre el tipo de cambio, porque entonces esto tiene que verse desde un punto de vista integral. De hecho, a raíz del tipo de cambio surge este tema. Exactamente. ¿Cuál es la relación? La relación es que como entra un nivel de recursos importante de moneda extranjera, porque las economías emergentes, entre ellas el Perú, están creciendo, tienen tasas de interés altas y por lo tanto atraen capitales, eso hace que el tipo de cambio tenga esta tendencia que hemos visto hacia la baja. El Banco Central ha estado comprando de manera muy agresiva
pero las fuerzas del mercado yo diría que están siendo cada vez más importantes y por lo tanto el Banco Central necesita algún tipo de ayuda. En esa ayuda, ¿qué se dice? El resultado fiscal del gobierno central que busque comprar dólares y sacarlos de la economía. Bien sea para prepagar deuda, y el ministro Castilla ha dicho, vamos a prepagar deuda. ¿Qué quiere decir? Utilizar soles, comprar esos dólares y sacarlos. ¿Qué otra cosa se ha hecho? Anular la emisión que planteaba hacer COFIDE. En lugar de que entren 1.000 millones de dólares más, que era una operación que COFIDE tenía en marcha, pararla. ¿Por qué? Porque existen dólares y COFIDE ya hizo una colocación en el mercado internacional el año pasado que no ha sido totalmente usada. Entonces también se pidió algo de cautela. Y en algún momento se dice, bueno, sigamos utilizando esos recursos para ponerlos en el Fondo de Estabilización Fiscal o en un fondo soberano. O sea, hay una serie de factores que combinados están también obligando al gobierno a tener que reservar algunos recursos y no gastarlos en la economía, digamos. Porque eso sí tiene un efecto en la medida que los gaste, los va a gastar ¿sobre qué? Sobre recursos internos. Y al gastarlos sobre recursos internos va a aumentar más la construcción, por lo tanto eso va a demandar más cemento, va a demandar servicios, los precios de esos servicios pueden subir y eso tiene un efecto sobre el tipo de cambio real. Entonces, para evitar ese tipo de efecto en el tipo de cambio real, lo que se recomienda como una alternativa es saca los dólares, paga deuda externa, pues un conjunto de operaciones de ese tipo. Yo creo que el balance es complicado. Repito, tenemos una situación, TV Perú está en todo el Perú, o sea, si uno mira esta situación con ojos de Lima, la respuesta es una. Si uno mira esta situación con ojos de provincias y sobre todo en las áreas más alejadas, uno nota la falta de presencia del Estado, bienestar, y eso va a costar. Entonces yo creo que en términos de este aparente dilema, sí... Es difícil, digamos, encontrar el punto medio, digamos, Yo creo que ya hemos logrado una situación bastante buena en términos de reducir el nivel de deuda pública. Estamos en una posición importante, interesante, y nuestra sensación es que hay un espacio para priorizar el gasto sobre ese tema. Más que necesariamente gasto. De repente hemos estado viniendo en una estrategia donde lo más importante era la parte financiera, ¿no? Y me refiero a la parte financiera en términos de cuidar la caja, ¿no? Y cuidar el endeudamiento. Creo que tenemos que mirar cada vez más en términos de calidad de gasto, ¿no? Y hacer que primero el Estado sea más eficiente, pero llegue mejor a la gente. Y eso va a costar, porque llegar a donde no está el Estado es cada vez más caro. Claro, es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Pregunta difícil, respuesta corta. ¿Cuál es la proyección de tipo de cambio de ustedes para el 2013, final de año? 2.45. 2.45, ok. Bien, Gonzalo, se acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa. No, de nada. Gracias a ti. Que sea esta otra oportunidad en que requiramos tu explicación de un tema macroeconómico. Bien, vamos a la pausa y volvemos con el expresidente de Oceanermin, Alfredo Dagmer, para conversar sobre los posibles recortes de energía eléctrica a partir de este mes de febrero. Volvemos.